En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, miércoles 4 de enero del año 2023, miércoles feria del tiempo de Navidad. El color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa de feria y las lecturas corresponden al ciclo A. La antífona de entrada nos dice: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. La primera lectura la tomamos de la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 10. Hijos míos, no dejen que nadie los engañe. Quien practica la santidad es santo, como Cristo es santo. Quien vive pecando se deja dominar por el diablo, ya que el diablo es pecador desde el principio. Pues bien, para eso se encarnó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ninguno que sea hijo de Dios sigue cometiendo pecados, porque el germen de la vida que Dios le dio permanece en él. No puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se distinguen los hijos de Dios a los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la santidad no es de Dios. Tampoco es de Dios el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. El salmo lo tomamos del Salmo 97 y el responsorio nos dice: toda la tierra ha visto al Salvador. El Evangelio lo tomamos del evangelista Juan, de San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Nos acercamos, como comentamos el día de ayer, al cierre de esta feria del tiempo de Navidad y estamos llegando a lo que viene siendo el tiempo ordinario en su primer tiempo. Las lecturas nos van indicando el sentido de Jesús. Ya platicábamos ayer cuando lo encuentran. Hoy Juan el Bautista de nueva cuenta vuelve a dar testimonio de él. Ese es el Cordero de Dios. Fíjense bien cómo lo dice. Ya hay dos discípulos que lo escuchan. Esos dos discípulos lo que hacen es que siguen a Jesús. Preguntan por Jesús. Y lo más interesante es que preguntan: ¿dónde vives? Preguntan por su casa. ¿Qué significa esto? Que los discípulos tenían intención de ir más de una vez a visitarlo o más de una vez a estar con él. Jesús muy atinadamente les dice: vengan,
vamos. Sin embargo, dice el texto que se quedaron todo el día. Pero también el texto dice que eran como las 4 de la tarde. Sabiendo que el día para los judíos termina al atardecer o al momento en que el sol empieza a tener su ocaso, pues prácticamente estuvieron con él media tarde. Suficiente para que Jesús hubiera tomado a Pedro y le hubiera dicho, tú te llamarás Kefas, roca. Y desde ahí empieza esa gran amistad y esa revelación de los misterios. Pero ¿qué pasa con estos dos muchachos? El mismo evangelista Juan, en su primer carta, nos da ese sentido de santidad de estos dos personajes que lo siguieron. Simón, Pedro y Andrés. Ellos fueron los que estuvieron con él. ¿Qué es lo que nos dice la primera lectura para ir identificando a Andrés y a Pedro? A pesar de que eran gente común, a pesar de que eran gente de las lanchas, pescadores, gente ruda, gente no muy preparada, pero sí gente que estaba destinada para el reino de Dios. Quien vive pecando se deja dominar por el diablo, dice. Quien practica la santidad es santo como Cristo es santo. ¿Por qué Cristo se fijó en ellos? ¿Por qué Cristo los llamó? Los invitó. Y a Pedro, al más rudo, le da una nueva identidad. Porque Jesús, que ve en el corazón, va identificando el corazón precisamente de Pedro. Porque Pedro se sabe que estaba, aunque sus acciones fueran muy del mundo, fueran muy cotidianas, era una persona que probablemente, bueno, no probablemente, si Jesús lo escogió era porque era una persona santa. Ninguno que sea hijo de Dios sigue cometiendo pecados porque es el germen de vida que Dios le dio permanente en él. Sabemos que una vez que Pedro es tocado por Jesús y es acompañado por Jesús, no deja de quitar los ojos de él, no deja de quitar los ojos en el Padre. Y eso es precisamente lo que a él lo lleva a estos sentidos de santidad. Él mantiene los ojos, al igual que Jesús, puestos en el Padre, puestos en Dios. Sabemos que Jesús es la representación de Dios en el mundo. El mismo Jesús lo ha dicho. Yo he venido a dar testimonio de lo que mi Padre me ha pedido que dé testimonio. Andrés y Pedro, en este texto, empiezan a seguir al ungido, al Mesías. Por eso Juan en esta redacción, en este evangelio y en esta carta, nos habla del sentido y del trabajo que van a tener Pedro y Andrés. Simón, Pedro y Andrés. Hombres destinados a la santidad para más adelante ser santos y llevar al mundo y llevar a toda persona la palabra de Dios, que es la palabra del Padre. Darle sentido a la vida, darle sentido a la creación. De la oración colecta, hoy miércoles 4 de enero del año 2023, miércoles feria del tiempo de Navidad. El color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa de feria. Las lecturas corresponden al ciclo A. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el Salvador, que apareció como nueva luz en el cielo para redimir el mundo, se manifieste siempre en nuestros corazones para renovarlos. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.